de dones. Però ella no es rendeix i es presenta. Clar, mai va tindre la plaça. Però sabem que és cert, perquè aquesta foto que vegeu ahir, d'homes, té una dona que és Ángeles Belda Soler. L'única doneta, quan ells celebren l'aniversari de la seva promoció, la conviden perquè ella era l'única dona, la primera d'Espanya, que es presenta registradora de la propietat. Aquesta dona de la Yale. Bueno, doncs, continuem. Ella aprova la càtedra de Geografia i Història, perquè no va dedicar-se a l'advocacia, en l'any 41, després de la guerra, i molt prompte se'n va a Múrcia 2 anys, però ja en el 43 va deixar com a professora, com a catedràtica de Geografia i Història. Moltíssimes promocions, des dels anys 40, 50 i 60, l'han coneguda com la Belda. La Belda, l'estimada Belda. Per què? Doncs perquè, segons diu en un llibre de festes de l'any 77, a Pilar Barber, que li fa una entrevista, ella li pregunta, Doña Ángeles, i per què li diuen a vostè la Belda? Perquè, diu, és que jo era molt exigent, però jo m'exigia a mi mateix. Jo per les nits, moltes nits les passava en vela pensant en els meus alumnes. Per tant, si jo m'exigia preparant les classes, hauria d'exigir als meus alumnes. I per això pensava ella que li diuen la Belda, i és de veres. O sigui, ella es va fer de respetar sempre. Estava comentant amb les nebodes, i és que en aquest món d'homes, penseu que només existien 2 instituts a València, Lluís Vives i el Sant Vicent Ferrer, ara el Sant Barner, un d'homes i un de dones, no n'hi havia més. Tothom que estudiava en les acadèmies i venia a examinar-se lliure s'havia d'examinar de Xàtiva. I per tant passaven per moltíssims per Doña Ángeles Belda. Catedràtica de Geografia i Història fins a pràcticament ja molt major. Se'n va de Xàtiva, crec que en el 64, per a incorporar-se com a directora del Juan de Garay en València. I als 3 anys ja és jurídica. Té molts textos publicats, el que passa que s'han exhaurits, estan esgotats. Així tenim 3 que estan ahí vius, però que no estan ni reproduïts. Un és l'aproximació a la història de Llano, l'altre és el del règim matrimonial de bienes en els curs valencià, i un altre, bueno, té diversos cursos de geografia i història, com a llibre de text en va publicar diversos. Ella va ser col·laboradora de l'enciclopèdia, la gran enciclopèdia de la regió valenciana. En el seu repertori medievalista ella va col·laborar. Va ser també una gran viatgera. L'any 52 va anar a Helsinki a fer una ponència sobre Goya i també sobre l'art hispano-musulmà. Després no va deixar de viatjar. El lectorat espanyol de la Universitat d'Uppsala, a Suècia, la va convidar i va estar allí també. Va estar a Moscou, però també, sobretot, ella parlava de que la Corona d'Aragó fa un congrés molt especial en Nàpols i ella va com a ponent. O sigui que ella comença, el primer viatge crec que va ser a Alemanya, i quan va descobrir que el món era d'una altra manera, no va deixar mai de viatjar. Pues lo estaba contando, ya leí también la de María, vengo de la China. Me va encantar. Esta dona, efectivament, va viatjar per tot el món. Coneixia Mèxic, Estats Units, Canadà, tota Europa, el nord d'Àfrica i part d'Àsia. Bé, per què vindria tant a l'Estelda? Doncs també perquè era una gran feminista. I era una gran feminista. Ella va llegir en el Codi Civil, en l'article 57, el marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido. Y eso no es verdad. Pero en el artículo 59, el marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Por tanto, todo lo que yo había heredado al casarme, y entonces tampoco iba a heredar. La mujer sin licencia del marido no podrá heredar el testamento. Tampoco iba a heredar. Ella va a decidir ser fadrina, ser célebre. Y tinc que dir alguna cosa molt important, crec que ja ho heu dit un poquet. La segona biblioteca de la Vall d'Albaida és esta. No esta físicament, però sí la que ella
va aportar. Per tant, com a bona lectora, ella va pensar en el seu poble i va crear, en companyia de Leonardo Carreras i de Miguel Ferrandis, la segona biblioteca de la Vall d'Albaida. La primera era la d'Ontinyent, s'imagineu? En aquella època, l'any 52. La primera biblioteca era d'Ontinyent, la segona, la de Lledó. I una altra cosa molt bonica és que ella va ser la nostra cronista i la cronista de Lledó durant molts anys. I arran d'això, els anys 80, va fer aquesta aportació. I humilment va dir aportació a la història de Lledó de Malferit, perquè ella era la cronista. Jo crec que aquestes dues aportacions la dignifiquen perquè no deixen mai de pensar que ha sigut una gran dona que mai l'oblida la Lledó, mai. Ella venia, tots ho sabeu, molt elegant en els seus 600, guapíssima sempre, modeta, però arribava tots anys i ella venia, els seus pares, els seus... I ara, com tenim així la família, jo crec que... volia dir també que la seva biblioteca l'ha legat, la dona, a la Biblioteca Valenciana. En l'any 91, més de 1.000 llibres les té la Biblioteca Valenciana, que estan els patrimoni de tots, i si voleu, com tenim a la família, m'agradaria que aportaren tot allò que aquests records són fills del seu germà Miguel i un net de Miguel, ¿no? Sí, mira, la verdad es que estamos muy agradecidos de la familia, sobrinos, nosotros todos, de este homenaje que se hace a mi tía junto a estas valiosas mujeres de la vida reina, y mi tía estaría muy contenta de ver que después de tantos años os acordáis de ella y habláis de esa manera tan elogiosa. Quería decir una cosa, que es verdad que aprendió a conducir a los 50 años, un poco más tarde, porque mi tía era muy lista, pero sobre todo era muy generosa y muy bondadosa, pero no conducía muy bien. Entonces mi padre siempre la reñía porque rascaba mucho las marchas del 600. Recuerdo que en cierta ocasión ella iba a ver a sus amigas, porque tenía sobre todo muchas amigas, a Torrevieja. Y recuerdo que tuvo un accidente porque se durmió y se pegó contra un árbol. Y entonces era una mujer con suerte porque ella, como era pequeñita, se deslizó. El parabrisas del 600 pasó por encima de su cabeza y no le pasó más que una pequeña magulladura en el hombro. Bueno, hi ha una cosa que m'agradaria que contaren, perquè jo no ho sabia. Ella tenia una tertúlia, i una tertúlia en literatos, en científics, en València, i m'ho estàveu contant i m'ha emocionat. Teniu fotos, diu que no té que hacer. Pues no lo sé. Yo lo que sí me había recordado a mi hermana es que hace unos años nos hablaron de Madrid, porque mi tía, como estudió allí, hicieron antes de la guerra un crucero mediterráneo universitario, el primer crucero universitario mediterráneo, que era un viaje muy bonito de 2 meses por el Mediterráneo, por la parte clásica del Mediterráneo, es decir, Egipto, pues Tierra Santa, Turquía, Grecia. Era un viaje precioso. Y les hicieron un homenaje hace 4 o 5 años a todos los participantes en ese crucero, que casi todos habían desaparecido ya. Claro. Bueno, me gustaría decir una cosa muy interesante. Daria Ángeles empezó a estudiar cuando murió su padre. Hasta entonces estaba estudiando cultura general, música, piano y en fin, todo tipo de deportes elitistas. Y murió su padre y su madre le permitió, con parte de su herencia, poder estudiar una carrera universitaria. Entonces hizo un bachiller muy rápido en Valencia y ya marchó a estudiar en Madrid. En Madrid estuvo pues, en la famosísima residencia de señoritas de María de Maeztu y en la residencia de estudiantes. En esa época estuvieron pues, grandes literatos y poetas de la época, ¿no? Es importantísimo destacar que ella fue muy feminista y su tesis doctoral la hizo en parte estudiando los fueros de Valencia, pero bajo el punto de vista del derecho de las mujeres
el matrimonio en los fueros de Jaime I. Que era casi más Y progresista. siempre me decía, eran más progresistas los fueros de Jaime que los actuales. Us agraïm moltíssim aquesta informació que ens esteu donant. Sí, ejerció una influencia en la familia tremendísima, ¿no? O sea, yo te he dicho antes que feminizó la familia. De hecho, nosotros ya de pequeñas sabíamos que teníamos que valernos por nosotras mismas, ser independientes, tener una profesión. Entonces, no resultaba difícil tomar una decisión de decir, bueno, quiero estudiar tal cosa, tal otra, puesto que en casa era algo que estaba muy asumido, gracias a que ella ejerció influencia sobre mi padre, que era mucho más pequeña que él, y entonces era como una especie de hijo. Influyó mucho también en la vida de todos. 10 años 10 menos. años se llevaba Sí. con mi padre. Mi padre, cuando el abuelo murió, mi padre tenía 8 años. Y después no solamente en el aspecto ideológico de feminidad y demás, y de lucha por la libertad, ¿no? Como todas estas mujeres que son dignas de encomio, ¿no? Sino que también nos ayudó hasta económicamente. O sea, cuando teníamos un problema, ella estaba ahí para echarnos una mano, y eso es una cosa a tener en cuenta y agradecerle si realmente desde arriba nos está escuchando, ¿no? Y bueno, habría un montón de anécdotas para contar, y te he contado lo del matrimonio. Cuando yo le preguntaba, tía, ¿por qué no te casaste? Y dice, es que tener un marido toda la vida era muy aburrido. Y con muchos pretendientes, pero bueno. Y además me gustaban mucho los militares, que eran muy aguerridos. Y cuando empezamos a tener nosotras novio, decía, estáis estropeando vuestra vida, vuestra profesión, debéis estudiar más y dedicaros a trabajar más. Dejad a esos hombres, no os merece. No, pero me orientaba mucho porque decía, ahora si has acabado magisterio, que soy maestra, haz las oposiciones enseguida y saca. Claro, o sea, ella se preocupaba mucho. Y por mi hija, que la pobrecita hace 5 años que falleció, cuando terminó el COU, era tercero de... Bueno, me faltaba un año para terminar el bachiller, pues fueron con el colegio un viaje a Italia. Y le decía, yo te pago el viaje, pero tú me tienes que contar todo lo que has visto en tu viaje, con pelos y señales. Y mi hija le hizo una especie de redacción contando día a día lo que hacía, lo que veía, y así le pagó el viaje. De hecho, yo empecé a estudiar medicina en el año 63, entonces en el curso éramos 30 mujeres solo, ¿no? Y cuando me jubilé, después de 40 años de ejercicio y tal, pues en mi discurso, que sí que me lo preparé en este caso, sí que agradecí mucho pues, esa independencia que había tenido mi familia para que la mujer tuviera la capacidad de elegir. Y entonces nombré a la tía como miembro activo de ese feminismo que tanta falta nos hacía y nos sigue haciendo en este mundo a todos, ¿eh? Sí, Juan, resulta, conta esa anécdota, contala, que está muy graciosa. No, está muy bonito. Mi padre es Salvador, y así en la biblioteca estaba licor y jazmín. Y ha visto de decirlo, y lo que digo, a sus 80 años, María Ángeles Belda vive tranquilamente en su pueblo natal, a Hierro de Porterit. Un día decide, en compañía de su amiga Elena Ferrer, escribir la historia del pueblo en sus últimos 100 años, destacando las personas que hicieron posible que el pueblo fuera lo que es hoy. La figura entrañable de su amigo Bautista Parisi, que es el que va a fabricar licors, la llum, el sol, o sea que ha sido un filántropo a todo el mundo. Está por encima del resto. Y vine a tornarlo porque ha disfrutado de decirlo. Pero claro, yo a cumplir 80 años con él, un poco, pues... Lo que ahí... O sea, lo que estás diciendo, muchas cosas, pues estás viviendo-la y casi viviendo-la, ¿no? Jo després de dir-ho, venia a tornar-la. Molt bé. Però ha disfrutat de veritat además licor y jazmín. O sea que está la fábrica de licors y una chica que va a tener con un colapso en China y era en el jazmín, o sea, va a tener la historia. Y está muy bonito.
Doncs moltes gràcies. Ha sigut una clascura. Molt perdoni, Volies dir alguna cosa? Jo volia dir-vos que, també per casualitat, tenim una cunyada de Milagros Gil Mascarell. Està així la cunyada i ella ha estat molt de temps bibliotecària d'Agullent. I ella, la xica, quan ha entrat, a veure, convidada per Maria Jesús, diu: si és la meva cunyada, Milagros Gil Mascarell. És que realment Mila va ser una gran... Pots dir lo que vulguis d'ella? Bueno, yo quisiera decir que a nivel internacional fue muy reconocida como prehistoriadora y como arqueóloga. Y siempre cuento la misma anécdota. Hizo las oposiciones a cátedra al mismo tiempo que un compañero mío de carrera, Germán Delibes, el hijo de Miguel Delibes. Y sacaron la cátedra. Y entonces tuvimos una conexión completamente a distancia y bueno, nada más. Fue una persona, para mí fue una persona verdaderamente agradable y sobre todo que era humilde, sabia y humilde. Y eso es muy importante. Pues ya tenemos dos personas sabias y humildes y que encima permitían que sus sobrinas tuvieran viajes y estudiaran medicina. Muy bien. Pues, gracias por dejarme comentar esto. Bueno, pues estarà 15 dies o 20 i segurament també la pujarem a l'institut o baixaran des de l'institut a veure-la per a disfrutar-la i per supost si teniu dones que no estan visibilitzades a l'Institut d'Estudis o bé a través de Carmen o d'Elvira o de